que definimos asignar para el día de hoy. Espérenme un momentico, ya, es que no corría. Objetivos no muchos básicos para esta charla, entonces sería primero pues reconocer unos conceptos básicos de la marcha normal y compararlos con la marcha en puntas, o qué es lo que pasa con los pacientes que tienen marcha en puntas, descartar como los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer pues como para poder definir que es una marcha en puntas idiopática. Voy a tratar de proponer como un enfoque práctico en cuanto al tratamiento pues y al manejo de la marcha en puntas idiopáticas, y al final pues como exponer como esas opciones de tratamiento a la luz de la evidencia actual. Entonces, hablando de esto desde la historia, pues se encuentra que las primeras descripciones de marcha en puntas como tal en niños se describieron en 1967. Acá pues el artículo original era un poquito difícil de conseguir. Ellos lo describían como niños, pues se les llamó tendón del calcáneo o tendón corto congénito del calcáneo, como niños que caminaban en puntas y que no tenían otras enfermedades asociadas. Incluso pues es un estudio pues solamente muy pequeño de poquitos pacientes. En realidad eran 15 pacientes que lograron seguir, descartaron incluso en algunos, se dieron cuenta que algunos terminaban teniendo parálisis cerebral o algunas alteraciones de la médula espinal, pero al final 8 pacientes de esos no les encontraron ningún diagnóstico con lo que había pasado en ese tiempo, que era examen físico y una electromiografía básica, y se describieron esos primeros pacientes a los que a todos, pues, como tratamiento se les hacía alargamiento del Aquiles, el cual pues ya era un procedimiento que era ampliamente conocido incluso desde el siglo anterior, que ahí están las primeras descripciones, y para ese momento donde se describieron esos casos, pues ya el doctor Hook pues había, digamos que, mostrado su técnica que ya para aquel entonces tenía gran acogida. Entonces, como generalidades, hay cosas pues como muy puntuales. Lo primero es que normalmente se empieza a presentar desde tempranas edades, entre los 18 y los 24 meses, puede presentarse la marcha en puntas. Es un motivo, digamos que un poco frecuente en niños caminadores, es hasta el 5% de los niños caminadores pueden empezar a caminar en puntas. Es un motivo que genera mucha preocupación pues en los médicos también, pero sobre todo en los padres, pues porque genera angustia, no se ve como mejoría rápida y siempre se considera pues que hay algo subyacente detrás de esto. Y pues también sabemos que puede ser algo benigno, que es del desarrollo, o puede significar una patología grave en muchos casos. Entonces requiere mucha atención. Entonces, idiopático, nosotros en medicina cuando nos referimos a algo idiopático, siempre hablamos de que es algo que no tiene o una causa anatómica o una condición médica que lo explique, porque no sabemos qué pasa. Y hasta el sol de hoy, pues a la marcha en puntas, hay unos pacientes en los que no se les encuentra, digamos que nada, entonces le ponemos idiopático porque al final no sabemos. Esos pacientes tienen que cumplir con unas características, y es que, como decía, la anatomía tiene que estar completamente normal, tienen que tener un examen neurológico completamente normal y no se le pueden encontrar ni debilidades ni contracturas previas pues, en el inicio de la patología. Entonces, ¿cómo llegar a decir que es una marcha idiopática? Como todo idiopático, es un diagnóstico de exclusión. Después de que hemos descartado todo lo importante, podemos decir que el paciente no tiene como ninguna causa o comorbilidad subyacente. Entonces, lo primero es recordar que la marcha normal es una función coordinada y compleja del sistema nervioso central, y teniendo en cuenta eso, pues lo primero que tenemos que descartar siempre es el compromiso neurológico. Acá tenemos como el cuadrito, digamos, las enfermedades más frecuentes, pues en orden de frecuencia que deberíamos descartar en los pacientes con marcha en puntas, teniendo en cuenta que la primera, sin duda, es la parálisis cerebral, sobre todo en los pacientes, pues hablando de pacientes con una disparesia espástica. Y de ahí para allá están las distrofias musculares, los síndromes subparecidos o la médula anclada, y en alguna parte pueden estar los trastornos del comportamiento, que más adelante les voy a hacer algo pues como pequeñito de eso, para mostrarles que en realidad como tal no es una causa, pero se asocia mucho a los pacientes con marcha en puntas. Entonces, nunca olvidar las historias perinatales, pues del antecedente de prematurez habla mucho del riesgo de parálisis cerebral, todo el neurodesarrollo del niño, y no solamente los hitos del desarrollo, sino también el habla y el comportamiento. La historia familiar se ha visto y se han reportado casos, no se ha demostrado como tal una mutación genética específica que genere marcha en puntas, pero sí se han visto historias familiares
donde digamos que los papás, tíos, familiares, pues como en primer grado, tienen marcha en punta y los niños la generan, entonces puede haber como una historia familiar importante que habla de algo genético que tampoco se conoce a ciencia cierta. Y lo que les decía, siempre preguntar por habilidades cognitivas y comunicativas, no solo por lo motor, porque eso también nos puede orientar para dónde va el paciente. Entonces, examen físico neurológico básico, pues nunca olvidar, pues no solamente pues la fuerza muscular y los reflejos, sino también mirar las alteraciones de la línea media, la fuerza proximal, porque la distrofia muscular es uno de los primeros signos en la etapa temprana, puede ser caminar en puntas. Y ya en cuanto a los pacientes, pues mirarle los pies, mirar dónde está apoyando. Mirar en estas fotos, pues vemos como claramente que tienen como un antepié ensanchado, el apoyo está casi todo en el antepié, el talón es como más angosto, no se le ven zonas de presión, dónde están los callos y cómo camina el paciente y cómo se para. En este caso, los pacientes que tienen algo de contractura, pues no logran, mantienen pues una posición en equino. Prueba pues reina y básica para esto que también define el tratamiento, la que todos la conocemos con el Silver Score, pero esta es como lo primero que debemos hacer primero para reconocer cuál es el origen, si es una contractura de gastrocnemios o ya del tríceps, como incluyendo el sóleo. Una prueba que debemos hacer, obviamente la hacemos casi que de rutina en el examen físico de los niños, pero en este caso pues es como la prueba reina. Primero para saber si hay contracturas, pues porque se pueden tener marcha en punta sin contracturas, y dos, pues para saber a dónde tenemos que llegar. Más adelante vamos a mirar si tenemos que llegar a intervenir gastrocnemio o tenemos que hacer pues como intervención en todo el complejo. Entonces, para saber eso, y lo otro que tenemos que hablar es cómo es la marcha normal. Esto no es un ciclo completo de marcha, ¿cierto? Ni es una evaluación completa de la marcha, lo que traigo acá, pero digamos que es lo que tenemos que conocer o tener muy claro para poder tanto clasificar a los pacientes, saber la severidad y saber qué es lo que nos está alterando, qué están alterando estos pacientes en la marcha. Entonces se sabe que el paciente, para tener una marcha normal en las condiciones del tobillo y del pie, necesita más o menos entre 25 de dorsiflexión y 20 de flexión plantar, una actividad completa y sincrónica del gastrocnemio del sóleo, y la marcha, recordar pues que hay 3 rockers o mecedoras, que es lo que genera el movimiento coordinado del tobillo y el pie, donde en la primera tenemos el apoyo, pues el choque de talón, con una ligera dorsiflexión que se va volviendo en flexión plantar progresivamente hacia la segunda mecedora, donde hacemos el apoyo y la pierna va haciendo pues como el paso hacia adelante, y posteriormente donde hacemos una flexión plantar controlada, donde se contrae simétricamente todo entre el gastrocnemio y el sóleo, y eso es lo que nos hace tener una marcha normal. Pero en estos niños, digamos que las fases de la marcha no se cumplen, sobre todo pues hablando de la parte del tobillo y el pie, se altera la marcha desde la primera mecedora. Incluso en estos pacientes en los que ya tienen un grado de contractura importante, pues está completamente ausente la primera mecedora. En la segunda se hace una activación prematura de los gastrocnemios, lo que hace que no tengan tienen como una plantiflexión más temprana, y por eso hacen un despegue mucho más prematuro. Eso se ha visto, pues estos pacientes han estudiado desde biomecánica y en estudios de la marcha ampliamente, que es lo que muestran en casi todos los artículos, pues cuando uno empieza a leer el tema. Y es que si ustedes ven en estos cuadritos acá, pues como en la grafiquita, la flechita, por ejemplo, de arriba muestra que el paciente marcha en puntas, que es el de la línea roja, en comparación a un paciente con una marcha normal, que no tiene ninguna enfermedad, al momento de hacer el choque de talón está en un momento más de plantiflexión que de dorsiflexión, que es lo normal, ¿cierto? Y siempre se mantiene por debajo en todos los momentos. Entonces aplana las curvas y normalmente cuando llega el momento del despegue tiene más plantiflexión de lo normal y lo hace un poquito más rápido. Lo mismo pasa en la grafiquita de abajo, donde vemos que el momento en cuanto a la fuerza que le imprimen los pacientes de marcha en puntas a la plantiflexión al momento de hacer pues como la fase en la marcha, es mucho más fuerte de la de los niños normales, y por eso pues alteran todo ese ciclo de la marcha. Entonces, ya haciéndolo con estudios biomecánicos como tal y estudios tridimensionales de la marcha, nos damos cuenta de otras cosas importantes que de pronto no
antes no se tenían en cuenta. Este es un estudio del año pasado, son estudios de biomecánica, y lo que hicieron ellos fue comparar 45 niños sanos con 45 niños que se demostraron que tenían marcha idiopática en puntas. A esos 45 niños se les pedía que caminaran voluntariamente en puntas en comparación a los otros, y se dan cuenta que los niños con marcha en puntas no solamente afectaban pues esa parte de las mecedoras en el pie, sino que afectaban todo el ciclo de la marcha desde la cadera hasta los pies, grandemente en comparación con los niños que caminaban voluntariamente en puntas. Entonces se dieron cuenta que en sí tenían mayores inclinaciones pélvicas, hacían flexión de la cadera, rotaban también la cadera, hacían mayor flexión de la rodilla y pues hacían dorsiflexión en el pie en el momento en el que estaban balanceo, aparte pues de los cambios que ya se conocen ampliamente en el pie. Y entonces eso nos lleva a pensar si de pronto hay algo más pues en la forma en la que se abordan estos pacientes, en que se debe corregir o pensar en que alteran toda la marcha y no solamente es algo que está dado pues como por el complejo, por ejemplo, gastrocólogo en el pie. ¿Qué más estudios deberíamos mandar entonces en estos pacientes? Como les decía, pues el examen neurológico es lo más importante. El diagnóstico diferencial más importante es la parálisis cerebral. Si yo tengo, lo primero es preguntarnos si sí tenemos un estudio neurológico normal, porque a veces, sobre todo en los pacientes que tienen una disparesia espástica muy chiquita o algo muy sutil, puede ser difícil llegar a distinguir un paciente de otro. Entonces, si tenemos alguna sospecha por un lado o por el otro, pues las resonancias nos pueden ayudar, tanto la cerebral como espinal, si creemos que es algo pues como medular. La electromiografía, sobre todo en niños grandes, puede ayudarnos de cierta manera, sobre todo también si estamos pensando en algo de polineuropatía. Las radiografías no se deberían, pues no es necesario hacerlas de rutina porque no van a cambiar el manejo, pero a la hora de las intervenciones deberían hacerse, pues obviamente para mirar los ángulos, mirar el equino. Ustedes ven que esos pacientes también pues tienen el pie ensanchado, lo mismo que decíamos que veíamos el examen físico. Y si tenemos aún duda, si el paciente tiene algo adicional o no, pues el análisis de marcha nos debería ayudar mucho con eso y podría sacarnos de la duda si abordar al paciente como algo neurológico o definitivamente lo que tiene es algo idiopático. Y les mostraba esto porque esa duda pues la tiene mucha gente, y es que las pacientes con diplejía espástica leve se comportan muy similares a los pacientes con una marcha en punta idiopática. Entonces, en este estudio, por ejemplo, de cinemática, pues hicieron un análisis de la marcha de pacientes tanto con parálisis cerebral como marcha en puntas, y se dieron cuenta que sí, el análisis de marcha definitivamente lograba diferenciar que aunque tenían momentos parecidos en toda, pues como en toda la fase de la marcha, pues los pacientes con parálisis cerebral, pues los pacientes con marcha en punta hacían más hiperextensión de rodilla en comparación de los pacientes con parálisis cerebral que tienen momentos más flexores. Los pacientes con marcha en punta idiopática tenían mayor potencia generalmente, sobre todo en los momentos plantiflexores, y los pacientes con parálisis cerebral tenían una franca debilidad y los ángulos de progresiones eran muy diferentes. Casi siempre en la parálisis cerebral eran progresiones internas, mientras que la marcha en punta podía ser neutras o externas. Y eso ayudaba a diferenciar porque obviamente el tratamiento, a que ciencia cierta podría ser similar, pues el abordaje en el tiempo puede ser muy diferente. Entonces, antes de pasar pues como a un enfoque general, traigo esto porque cuando hay algo idiopático en medicina, pues siempre se va a seguir buscando. Si hay algo secundario que todavía no conocemos y no hayamos visto, y hasta ahora pues lo único que hay es de biomecánica, y le traigo estos dos estudios que están hechos por la misma gente, uno de 2021 y uno de 2024, y ellos lo que hicieron fue con pacientes con marcha en punta, los meten en software, los comparan con marchas normales, y al primero se dieron cuenta que para simular una marcha en punta idiopática como la de los pacientes que siguieron, que creo que al final fueron como 17 pacientes, la única forma de simularlo, pues como por medio de software, era imponiendo algo de hiperreflexia y impulsos como aleatorios supraespinales. O sea, que era imposible, según pues como las mediciones, que estos pacientes hicieran ese tipo de marcha y esos cambios adaptativos que vimos de todo el ciclo de la marcha, desde la cara hasta los pies, solamente por algo que es idiopático, que se debería parecer a los que lo hacen voluntariamente, pero no, la única forma sería tener algo como neurológico, pues cambios supraespinales para poder hacerlo. Y en el último estudio que dieron, se dieron cuenta ya un poquito más avanzado que estos pacientes activaban zonas del cerebro diferentes al control de la marcha normal, entonces que necesitaban un control diferente para poder caminar.
Esto nos habla que de pronto sí hay una base neurológica que aún no conocemos, que aún no sabemos, pero que obviamente se seguirá estudiando y que muy probablemente más adelante pues podría cambiar las intervenciones, dado que pues estos pacientes, como vamos a ver, tienen unas tasas de recidivia un poquitico altas. En cuanto a la clasificación, es digamos que la única que está como medio validada o conocida. Es una clasificación que a la hora pues, del abordaje diagnóstico puede no ser muy útil, pero pues se utiliza mucho para clasificar los pacientes, sobre todo en los estudios clínicos de tratamiento. Se describió en este artículo pues, por Álvarez en el 2007. Ellos hicieron pues, un estudio como de 137 pacientes, hicieron análisis 3D de la marcha, los siguieron durante el tiempo y los clasificaron en 3 tipos de acuerdo al compromiso que tenían de las mecedoras pues, en el ciclo de la marcha en el pie. Como ustedes ven, pues el primero no tiene nada, entonces eso también llega a un poco de confusión en el sentido de que estos pacientes en general pues no deberían ser intervenidos, ya les voy a mostrar por qué. Mientras el tipo 2 y el tipo 3, pues la clasificación entre si no tiene y no tiene, pues dice que puede tener o no puede tener en el tipo 2. A veces para algunas personas puede ser difícil, sobre todo si lo vamos a tomar para hacer tratamiento, pero hay que conocerla porque, como les dije, esto es lo que se utiliza muchas veces para clasificar los pacientes en los estudios. Me parece más fácil entonces abordar estos pacientes. Tenemos un grupo de pacientes de marcha en punta idiopáticas, o sea, los que ya les descartamos lo neurológico, entonces no tienen nada, quedamos con todas las partes de abajo. Lo primero es que si son niños pequeños, puede ser una marcha en puntas del desarrollo, que se llama así, que son los niños pequeños menores de 5 años. Están los pacientes que tienen trastornos del desarrollo pues, o del comportamiento, o pues que como llaman ahora neurodivergentes, que pues a pesar de que eso no es una causa, pues obviamente es algo que digamos que se asocia mucho a trastornos de la marcha. Están las contracturas congénitas, que son pacientes que se tienen en una parte, que son los que tienen esa base que parece ser genética, que se manifiesta desde muy temprana edad con contracturas severas del Aquiles sin tener nada neurológico, que digamos que también se salen un poquito como de esa parte idiopática, y ya nos quedamos con los que definitivamente no tienen nada de lo anterior y hablamos de habitual y contractura, pues porque hay pacientes que marchan en puntas y no tienen contractura severa, pero que también hay que tratar. Y así me parece que es un poco más fácil y organizado para uno entender qué hacer con estos pacientes. Entonces, si tenemos una marcha en punta del desarrollo, estos son los pacientes menores de 5 años. El 80% de estos pacientes a los 5 años ya no caminan en puntas. No requiere ningún tipo de intervención adicional más allá de consejería de padres, de explicarle a los papás que hay que esperar a los 5 años, que la gran mayoría, pues sí, obviamente ya hicimos un examen físico, un examen neurológico completo, no tiene ningún antecedente, ningún factor de riesgo, pues uno debería quedarse tranquilo y esperar a que más o menos se deshaga para poder hacer algo adicional. En esta edad también, entonces, lo pongo por aparte, pues está esa contractura del Aquiles sin espasticidad asociada, y entonces son esos pacientes que tienen un Aquiles corto congénito que pueden tener esa historia familiar, que estos sí pues pueden requerir intervenciones tempranas, dado pues que obviamente no van a mejorar en el tiempo y tampoco van a funcionar pues como los tratamientos convencionales. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos pasa los 5 años y el paciente sigue caminando en puntas? Entonces, acá ya nos enfrentamos al concepto de marcha en punta persistente. Este sí requiere, es un manejo inicialmente expectante. Ya les voy a mostrar en qué se sustenta esto. Se debe acompañar a la familia porque se debe esperar un tiempo, porque también un gran porcentaje de esto se resuelve. Sin embargo, durante este tiempo se debería optar, obviamente ya para este momento debemos haber evaluado al paciente neurológicamente muy bien, incluso de tener estudios, pero se debería optar por una segunda mirada neurológica si de pronto el paciente no la tiene o no tiene seguimiento por neuro, y también evaluaciones neuropsicológicas que nos ayuden pues como a descartar diagnósticos adicionales. Y acaba lo de la neurodivergencia, y es que esto no cambia el diagnóstico, pero sí el pronóstico de la enfermedad. O sea, el hecho de tener una alteración del desarrollo, pues no cambia lo que le vamos a hacer al paciente, pero sí nos puede llevar a pensar que de pronto estos pacientes van a tener residuos o complicaciones mayores. Y lo otro es la fisioterapia. Acá sí podemos empezar a hacer intervenciones, y la única es la fisioterapia, y eso simplemente se hace con estiramientos para mantener el arco de movimiento y evitar contracturas mayores que nos cambien el tratamiento pues que vamos a hacer más adelante.
Este es el punto que les trae a los trastornos del neurodesarrollo. Ellos tienen una alta prevalencia de alteraciones de la marcha. De todas las que hacen, el 6.3% tiene una marcha en puntas persistente, sobre todo los pacientes que tienen espectro autista. No es directamente una causa, tampoco se sabe muy bien. Ellos se les ha mostrado que tienen como alteraciones del procesamiento neurosensorial que podría estar asociado a lo mismo que veíamos ahorita, pues, de lo que se ha encontrado pues, en los estudios como de biomodelo. Pero el abordaje al final es similar a los niños sin alteración del desarrollo, porque pues, aunque esto es como algo comórbido, pues el tratamiento sigue siendo el mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tienen mayor porcentaje de recidivas. Entonces, ¿por qué decíamos que después de los 5 años, pues hay que seguir esperando? Este es como el estudio más grande que hay, y es que se recogieron un montón de niños, y al final de estos 1.400 niños encontraron que más o menos cercano al 5%, que era lo que habíamos visto antes de los 5 años, tenía marcha en puntas, que era lo que habíamos visto. Si lo seguían en el tiempo, más o menos ya hasta los 5.5 años ya eran menos, ya habían bajado hasta el 1.8% del total, antes eran 4.5, ahora 1.8%, y se lo seguían hasta los 8 años, ya eran más o menos del 1.1%. Al final de los 10 años, sin hacer ningún tipo de intervención más allá de fisioterapia, solamente el 0.5% de los pacientes continuaban caminando en puntas. Suena muy angustiante, pues, como esperar hasta los 10 años, pero hasta el final del estudio solamente muy poquitos pacientes al final requirieron un tratamiento quirúrgico o algún otro tratamiento adicional a solamente esperar. Sin embargo, lo que yo sí hice, lo que les decía, es más o menos alrededor de los 8 años, esa segunda mirada neurológica y las consultas son importantes para que a uno no se le pase nada y uno no esté esperando algo que definitivamente no va a mejorar. Entonces, para hacer como ese enfoque, si yo tengo entonces una marcha en puntas idiopática persistente, si tiene contractura, no tiene contractura, si tiene sin contractura debería ser ortopédico, si tiene contractura, entonces si es mayor de 10 o menor de 10, pues definir quirúrgico o no. Si no tiene contracturas, entonces el tratamiento ortopédico de estos pacientes, pues el protocolo es uso de OTP por 6 semanas, luego nocturno, tiene resultados irregulares, las residuas pueden ser hasta el 36%, pero es lo que se debe hacer. Si el paciente no tiene contracturas inicialmente, se debería tratar ortopédico. Traigo estos dibujitos de acá porque se han inventado otras formas más cómodas, con plantillas y zapatos tipo bota. Algunos pacientes mejoran, otros no, y los que no, pues caerían, como les digo, en una falla y deberían ir a manejo quirúrgico. Si tiene una contractura menor del 10%, entonces acá lo que primero deberíamos iniciar también sería el manejo ortopédico con yesos seriados. Cambios puede ser cada semana, pero en la mayoría de los protocolos dicen que cada 2 semanas, para que no sea pues como tan difícil. Y ¿hasta cuándo poner yeso? Pues pueden ser 6 semanas o hasta que se alcance una dorsiflexión mayor de 10, que es el objetivo. Los resultados son variables, en algunos dicen que pueden ser las recibidas del 20, un poquito menos, en otros pueden decir que es hasta el 40% de las recibidas, y hay protocolos, digamos, que se basan en toxina, que se llaman protocolos de, pues como Catch and Go, que es poner yeso, toxina, y poner a caminar a los pacientes en el yeso y luego en ortesis después de las 6 semanas, con resultados similares. Y se los traigo acá rápido porque pues el primero ni traje los resultados porque el título lo dice, definitivamente la toxina no sirve, entonces no se debería agregar. Si el paciente no tiene como ningún compromiso neurológico, parece que les iba igual a los que les ponían yeso y toxina y a los que tenían solo yeso, entonces pues en teoría no debería uno como gastar ese recurso. Y lo otro es que a largo plazo, miraban en estos estudios, como vieron, pues utilizaban la clasificación de Álvarez y se dieron cuenta que les iba muy bien con el manejo ortopédico. Sin embargo, cuando uno mira estos pacientes, pues los que tenían tratamiento, comparaban con pacientes solo con fisioterapia y manejo ortopédico, y a los que se les hacía algún manejo, pues eran pacientes más severos. Entonces, obviamente, por eso pues los resultados a veces pueden variar, pero por ejemplo, ellos solamente mostraban residuas cercanas al 20%, y que todos mejoraban la biomecánica del tobillo y la cinemática de la marcha. Si ya tenemos una contractura entonces mayor del 10, el tratamiento quirúrgico es el indicado. Ya todos sabemos pues como el alargamiento del Aquiles, el Silverskill es el que nos define dónde hacerlo, si en zona 1, zona 2 o zona 3. Si tenemos solamente gastrocnemio, pues podríamos hacer un Strayer. Si tenemos ya contractura pues de todo el tríceps, pues ya eso es definición, casi siempre dicen que del cirujano por preferencias.
En la mayoría de los estudios siempre reportan que hacen es setas o hook, en la gran mayoría, en el caso de que lo requieran. Y después de eso, yeso 6 semanas con apoyo y luego ortesis. Las recidivas son variables, hay estudios con 5%, como hay estudios que pueden decir que hasta el 45% de estos pacientes recidivan. El único que tiene resultados a largo plazo es este, y son solamente 8 pacientes a los que se les hicieron estos procedimientos y los siguieron durante 5 años y como ustedes ven, les hacían análisis de marcha tanto al año como a los 5 años y al final solamente un paciente de ellos recidió, que no volvía a ser pues como los momentos de las primeras mecedoras, pero todos mejoraron, reportaban los demás, mejoraban, reportaban mejorías funcionales, podían hacer deporte y no volvieron nunca pues como a caminar en puntas después del procedimiento quirúrgico. Entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que ya sabemos que es un diagnóstico de exclusión, siempre se debe descartar un compromiso neurológico y si uno sigue teniendo la duda, pues el análisis de marcha nos puede ayudar si lo tenemos a disponibilidad. El acompañamiento de los padres es fundamental porque como al principio digamos que va a pasar mucho tiempo en el que digamos no deberíamos hacer nada más allá incluso de fisioterapia, que la gran mayoría de estos pacientes resuelven sin tratamiento. La fisioterapia es transversal a todos los procesos para evitar las contracturas y que las cirugías solamente se debe reservar para las contracturas importantes y no operar a pacientes que no tienen contracturas o que podrían ser manejados de forma ortopédica. Muchas